Queridos amigos, buenos días. Pues damos muchas gracias a Dios porque nos permite iniciar una semana más y desde muy temprano poder buscarle a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración. Y bueno, estamos muy contentos porque estamos llegando al final del mes de agosto y hemos concluido un primer mes leyendo el libro de Génesis. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que con mucha disciplina, que con mucha pasión han estado buscando conocer a Dios a través de la Biblia. Y hemos llegado al capítulo 16 y apenas empezamos a ver la vida de Abraham. Ahora vamos a ver un capítulo importante. Dice así en el capítulo 16: Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos, pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo: Abraham, como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. Abraham estuvo de acuerdo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Tenemos aquí un evento inusitado que a uno le cuesta trabajo poder comprender. Cómo es que personas que con esa fe con la que habían obedecido el llamado de Dios para salir de su tierra e ir rumbo a Canaán, ahora están en medio de la duda. Yo he comentado que bueno, han pasado 10 años y seguramente en esos 10 años yo me imagino que el clima de la familia entre Abraham y Sarai, su mujer, pues era un clima difícil porque ellos todos los días esperaban la sorpresa de que Sarai pudiera estar embarazada, pero Sarai era estéril. Y sin duda alguna que esa angustia carcomía el corazón de Abraham, pero mucho más el corazón de Sarai. Y recuerde usted que en estos tiempos, cuando el Señor les dijo multiplíquense, fructifíquense y llenen la tierra, si había algo de valor en la mujer era la capacidad de tener hijos. Una mujer que tenía hijos era una mujer bendecida o bendita. Una mujer que no tenía hijos era una mujer desdichada. Y ese era el caso de Sarai. Y era tanta su tristeza, tanta su agonía, que ella recurrió a una práctica en aquellos tiempos, una costumbre que no es bíblica, pero una costumbre de sus tiempos, de tomar a una esclava suya para entregarla a su esposo. Dice el comentarista Matthew Henry que en realidad Abraham debió haberse casado con Agar. Antes de tomarla para embarazarla, debió haberla tomado por mujer, así como una segunda esposa. También comenta curiosamente que era una esclava egipcia y entonces por ser una esclava egipcia, obviamente era una mujer de color oscuro en su piel. Así es que por las razones que sean, Abraham pues nos cuesta trabajo entender por qué esa docilidad o por qué esa falta de carácter para haber dicho no, tenemos que esperar el que Dios cumpla su promesa, no sabemos cómo, pero tenemos que esperar. Y el gran error de Abraham en este momento es no haber consultado a Dios. Hubiera sido muy diferente si aun cuando Sarai le hace esta propuesta, Abraham hubiera dicho, no lo sé, déjame, voy a consultar a Dios y decirle, Señor, ¿es este el camino que tú has previsto para que tú multipliques mi descendencia? Pero Abraham no consultó a Dios y él fue y tomó una decisión y aceptó la propuesta de su esposa. Así es que dice en el versículo 5, dice, cuando Agar se dio cuenta que iba a tener un hijo, comenzó a despreciar a Sarai. Entonces Sarai le reclamó a Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. Recuerda que fui yo quien te la entregó. Ahora resulta que como está embarazada se siente superior a mí. Por eso Dios habrá de castigarte. Abraham le respondió: haz con ella lo que quieras, pues Agar es tu esclava. Fue así como Sarai comenzó a maltratarla y Agar se vio obligada a huir. Bueno, cuando las cosas de principio no están bien, lo más probable es que se vayan a complicar. Y una mala decisión de Abraham y de Sarai provocó que Agar, siendo una esclava y llegando a ser la esposa de un hombre tan importante como era Abraham, el principal de su tribu, bueno, pareciera que a Agar, como decimos los mexicanos, se le subieron los humos a la cabeza y muy pronto perdió el piso
y su error fue obrar con desdeño, con desprecio hacia Sarai. Y bueno, recibió la consecuencia de lo mismo que ella provocó, porque Abraham simplemente dijo, bueno, pues mi esposa Sarai, no quiero tener problemas con ellas, pues es tu esclava, haz como tú quieras. Y Sarai obró con todo su coraje para desquitar el desprecio que recibía de su esclava. Así es que Agar no soportó ese desprecio, y lo que entendemos es que cuando deja a Abraham y a Sarai en Canaán, ella quiere ir de regreso a Egipto, que era su lugar nativo, era el lugar de donde había salido. Entendemos que probablemente Agar vino con Sarai, con Abraham, justamente en el momento en que ellos bajaron a Egipto por comida, y el faraón les regaló esclavos y animales, y ahí vino Agar con ellos. Dice, cuando Agar llegó al manantial que está en el desierto del sur, junto al camino que lleva a Egipto, Dios se aló su encuentro y le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿qué haces aquí? ¿A dónde vas? Y ella le contestó, estoy huyendo de mi dueña. Entonces Dios le dijo, lo mejor es que regreses con ella y que la obedezcas. De mi parte yo haré que tengas tantos descendientes que nadie podrá contarlos. Y ese es el momento en el que Agar tiene que darse cuenta de su error, y bajo un consejo que le da Dios, que le dice, bueno, yo lo que tienes que hacer es regrésate con Abraham y con Sarai y obedece a tu ama, obedece a Sarai. Y es un llamado de atención para Agar, que se había ensoberbecido, para que regrese a Canaán con una actitud de humildad. Y hay una palabra de Dios para ella, dice, ahora estás embarazada y vas a tener un hijo, ponle por nombre Ismael, porque he escuchado tu llanto. Y esta es una magnífica noticia para Agar, porque bueno, como una madre, no sabía si tendría un varón o una mujer, y en los tiempos que está viviendo, pues aunque no lo queramos así, realmente era para ella mucho más importante tener un hijo varón, porque tendría acceso a la herencia del padre. Y dice versículo 12, Ismael será entre los hombres igual que un caballo salvaje, tendrá que luchar contra todos, pues todos lucharán contra él, pero logrará establecerse en su propio terreno, aún en contra de sus hermanos. Queridos amigos, sabemos por la historia que Ismael es el padre de todos los árabes. Abraham, a través de Isaac, fue padre de todos los hebreos y posteriormente de los judíos. Las dos grandes naciones, los dos grandes pueblos que ha habido en la historia antigua. Queridos amigos, cuando leemos estas porciones de la historia, pues no solamente es el decir qué bonita historia, sino el poder tener la reflexión para nuestro diario vivir. ¿Qué podemos aprender aquí? Y yo diría fácilmente una lección de cada uno de estos personajes. Número uno, empezando por Agar, que fue favorecida con tener un hijo de su amo, Abraham, y eso le daba un distingo, eso le daba un privilegio, y ella debió haberlo recibido con humildad, porque sería bendita a través de ese hijo. Pero no fue así, su corazón se llenó de soberbia. En el caso de Sarai, una mujer que solamente pensaba en su dolor y olvidó que ellos tenían una promesa de parte de Dios. Y tanto fue su dolor que ella empujó a su esposo a tomar la opción que tenían a su alcance. Y eso sucede con nosotros cuando en medio de las aflicciones, en medio de las presiones que tenemos, dejamos de ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida, y entonces tomamos las decisiones que están a nuestro alcance, inclusive si estas están fuera del plan de Dios. Y en el caso de Abraham, el más importante, por ser quien recibió la promesa de parte de Dios para la formación de la nación hebrea, que cometió un solo error. Su error fue que cuando recibió la propuesta de parte de su esposa, él no se detuvo a meditarlo y a consultarlo delante de Dios. Queridos amigos, ¿cuántas decisiones tomamos todos los días sin siquiera comentarlas, consultarlas con Dios? Dice en un estudio de discipulado que tomamos en la iglesia, que cuando nosotros no buscamos a Dios para tomar este tipo de decisiones, las más importantes y trascendentes en nuestra vida, es porque nos acusamos de autosuficiencia, de decir, yo puedo decidir esto, no necesito lo que Dios pueda decirme, yo creo que lo puedo resolver. Y acusándonos de ser autosuficientes, no vamos a Dios para buscar su guía. Queridos amigos, la reflexión más importante de este día: nosotros como hijos de Dios tenemos el privilegio
tenemos el derecho de poder ir con Él, no nos cuesta, y Dios está accesible 24/7 para recibir nuestra oración y para darnos el consejo que necesitamos. No cometamos el error de tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios, porque nosotros podemos equivocarnos. Recuerde, Dios nos ha llamado a ser parte de su familia y Dios tiene planes para nosotros, y nosotros vamos a vivir conforme el plan que Dios cumple en nuestra vida. Por eso cuando oramos decimos: que tu voluntad sea hecha en mi vida, así como se hace en el cielo, que también sea en mi vida. Porque lo más hermoso que me puede pasar a mí es que la voluntad de Dios, el plan de Dios, se cumpla perfectamente en mi vida. Pero para eso yo tengo que estar buscando de continuo oír la voz de Dios, y que Dios me dé la sabiduría para discernir las situaciones y para decidir conforme a su voluntad. ¿Qué le parece si oramos y pedimos de Dios sabiduría para tomar sabias decisiones en esta semana que estamos iniciando? Bendito Padre, gracias porque al leer la Biblia podemos tener grandes enseñanzas, y qué hermosa enseñanza al poder ver la experiencia que vivieron Abraham, Sarai y Agar. Señor, ayúdanos a entender lo que significa el poder recibir un privilegio, algo que no esperamos, algo que no pedimos, pero que cuando recibimos ese privilegio muchas veces nuestro corazón se llena de soberbia, se llena de altivez respecto de otras personas. Ayúdanos a guardar siempre la humildad, sabiendo que lo que recibimos de tu mano no es porque lo merecemos, no es por nuestras fuerzas, es simplemente en tu bondad y en tu gracia. También ayúdanos, Señor, a guardarnos de una actitud como la que tuvo Sarai, que en su desesperación buscó opciones materiales, opciones humanas, opciones en las costumbres que tenían los pueblos antiguos. Y ella no esperó el cumplimiento de la promesa. Y en el caso de Abraham, Señor, ayúdanos a que tengamos esa sensibilidad para buscar tu rostro, para buscar tu consejo ante las decisiones que son trascendentes e importantes, sobre todo aquellas que dependen de la promesa que tú nos has hecho. Hay cosas que tú nos has prometido como tus hijos, y nosotros, aunque en este tiempo no vemos cómo ni cuándo se van a cumplir, tú nos llamas a esperar confiadamente en ti. Te ruego, Padre Celestial, danos de tu sabiduría al inicio de esa semana. Las personas que miren este video, que tienen que tomar decisiones trascendentes en su vida, dale sabiduría para que puedan decidir escuchando tu voz, que ellos mismos puedan llevar delante de ti sus confusiones, puedan llevar delante de ti los motivos de las cosas que tienen que decidir, y darles una instrucción clara de lo que cada uno de ellos deba de hacer. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues con toda la alegría del mundo seguiremos leyendo Génesis. Nos vemos el día de mañana.